Tengo un hijo adolescente y me cuesta entenderlo en esta etapa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Gutiérrez Robledo. Actualmente curso la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Escuela Normal de Ixtlahuaca. El motivo por el cual realicé este video es para hablar de un tema muy interesante, que es la adolescencia desde la perspectiva de la neurociencia. Esta explicación va dirigida hacia los padres de familia. Espero que la información sea de su agrado. En poco tiempo se producen muchos cambios en tan poquito tiempo. Dura entre 5 o 5 años y medio. Es inevitable, lo siento. Hay que pasar por estos 5 años. Por eso quise abordar este tema, porque es muy interesante y a veces hay o habemos padres o docentes que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque creen que nunca les pasará esto, porque creen que no les llegará. Creen que su niño o niña bonita, chiquita, que tiene entre 10 o más años, es una maravilla y que te dice papi, mami. No pueden creer que en unos 5 u 8 años después les van a empezar a mirar con una cara de asco y no te la creerás. Dices, no puede ser, el mío no, ¿qué va? A mí no. Eso le pasa a otros, a mí no. Y sí te va a pasar, ya verás que te va a pasar. Y claro, llega el día, o sea, no es que sea que pasa un año, no. Acaba a lo mejor sexto de primaria y acaba como una niña y después ya te mira de otra manera. Y te empieza a mirar y dices, ¿pero qué ha pasado? Si hace 2 meses era su superwoman, su superman y de pronto eres, ay mi padre, ay mi madre. Qué asco de familia, qué asco de casa, de habitación, de comida. Incluso la comida que le gustó durante años, pero dice, ay, qué asco. Y bueno, pues esto ya empieza. ¿Qué es la adolescencia? Es una época de cambio radical, que pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes adultos que van a hacer su vida por su propia cuenta. Esto es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época donde se produce el podado neuronal, como un árbol que podas las ramas que sobran. Pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa y las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las utiliza? Entonces, es una época importante para que siga trabajando con el cerebro, para que las mantengan. Cuantas más, mejor. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen, y hasta que no construyan una nueva conexión, parecen que están desorientados. No lo parece. Realmente están desorientados. Pero es que no hay una conexión, no la encuentran, porque no existe, tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad del raciocinio. Madura el control emocional, claro. Hoy en día control emocional y adolescente como que no coincide mucho, ¿no? No, el descontrol emocional que muestran indica que está madurando emocionalmente. ¿Cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y por error. Ante cualquier circunstancia ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia. De repente hacen una acción que hacían de niños y luego los demás se preguntan, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional, lo importante es que a medida de que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vayan uniendo a los comportamientos adultos. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y a los adultos nos cuesta entenderlo. Les mencionaré un par de nociones para entender cómo funciona el cerebro del adolescente. Seamos conscientes que desde el momento del nacimiento nos encontramos con un neonato cuyo cerebrito, cuyo encéfalo pesa unos 335 gramos, una cosa tan chiquitita. Con el paso del tiempo, este cerebro, su peso se va a multiplicar por 4 y llega a pesar entre 1300 o 1400 gramos más o menos. Pero tengamos en cuenta que no es tan importante el aumento del tamaño como las conexiones neuronales que se establecen en el cerebro de nuestros hijos. Por eso nosotros como mamás, papás o educadores, que somos ambientes, que somos los responsables de ir conectando estos grupos neuronales, debemos tener en nuestra cabeza la idea de que somos los principales arquitectos de los cerebros de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Y por eso la conexión es fundamental. Cómo miramos, cómo entendemos
o cómo concebimos a nuestros hijos es fundamental, incluyendo el aspecto del apego. Hay 3 pilares que son fundamentales para desarrollar un apego seguro. En primer lugar, hablemos de la mirada, en segundo, de la voz y en tercer lugar, el tacto. Esos 3 elementos, mirada, voz y tacto, son fundamentales a la hora de realizar un apego seguro. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver cómo se desarrolla el cerebro desde el aspecto de la neurociencia. Lo intentaré explicar en un formato comprimido. Para ello voy a contar con 4 personajes que son los 4 protagonistas de los 4 cerebros. El primer cerebro de todos es el cerebro rojo. El cerebro rojo es el cerebro de la supervivencia. Lo único que le interesa al cerebro rojo es sobrevivir, y para sobrevivir necesitamos estar alimentados, hidratados, descansados y a una temperatura estable. Por lo tanto, el cerebro rojo se encarga principalmente en las necesidades fisiológicas. A los 3 meses de gestación ya nos encontramos con las estructuras de la supervivencia, el tronco encefálico, que permite el latido cardíaco, permite el desarrollo del cerebro, la circulación sanguínea, y para hablar de aspectos muy básicos ya está muy bien preparado. El segundo cerebro tiene que ver con el cerebro verde. El cerebro verde se sitúa anatómicamente justo encima del cerebro rojo. ¿Qué nos encontramos en el cerebro verde? Bueno, nos encontramos con los centros cerebrales del procesamiento emocional, es decir, que cada vez que nosotros, nuestros hijos, nuestras alumnas experimentan una emoción, como puede ser la rabia, puede ser la tristeza, el miedo, se enciende el cerebro verde y en concreto la segunda estructura se activa, se enciende, se hiperactiva, se agrandan las famosas amígdalas cerebrales. Pero ojo, advertencia. Las amígdalas cerebrales, las que estamos hablando, son el centro de procesamiento emocional, pero no son aquellas que nos quitan cuando estamos pequeños. Aquí tenemos el triángulo dramático: miedo, rabia, tristeza. Cada vez que experimentamos estas emociones, que por cierto no son emociones negativas, son emociones de defensa, se hiperactivan las amígdalas cerebrales. Pero ojo, también tenemos emociones agradables, y estas emociones se dan en una estructura que se llama el núcleo decumbens. Y a cada que nuestros hijos llevan a cabo conductas o actividades que les gusta, que sienten placer, que liberan dopamina, endorfina o oxitocina, lo que conseguimos es que sintamos ese placer. Pero cuidado, que cuando tenemos un vacío en el cerebro verde y llevamos a cabo determinadas conductas que lo que hacen es suplantar ese vacío que tenemos, y eso es lo que tenemos que atender como padres, como profesionales, como madres, como maestros. En ocasiones llevar una conducta repetitiva o adictiva, como puede ser el excesivo uso de pantallas, consumo de determinadas drogas, las adicciones que sean. En ocasiones lo que nos encontramos en estas adicciones es que están haciendo ese relleno de un vacío de contenido emocional, y por eso se convierte en una conducta adictiva. En tercer lugar, el cerebro azul, que corresponde con las necesidades tipo cognitivas, son o es aquella necesidad que hace a todos estar aquí, que hace a todos aprender, querer conocer, curiosear, conocer, en definitiva, el aprendizaje. El cerebro azul es una estructura que está en los neocortes que hemos dicho, y ahí nos encontramos con un gran almacenamiento de información. Nos encontramos con muchos pensamientos que hemos aprendido. Estos son innatos, pensamientos que hemos aprendido cuando éramos chicos, y estoy segura que leyendo estos pensamientos, que son algunos de los ejemplos que podemos poner, nos podemos sentir identificados. Estos son pensamientos muy grabados en nuestro cerebro, muy profundos. Son esos pensamientos que nos ponen un techo, que nos invadirán. Son los mandatos familiares, los mandatos sociales de no puedes, no debes. El cerebro azul tiene que ver con lo que puedo o no puedo hacer. Claro, existe una relación entre los cerebros, entre los colores, entre el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Hay una relación muy importante. Por ejemplo, cuando sentimos vergüenza, ¿qué es lo que ocurre? Que al sentir vergüenza, el cerebro verde, una emoción de defensa, como es la vergüenza, afecta al cerebro azul. No puede acceder a la información. En ocasiones nos quedamos con la mente en blanco porque nos estresamos y nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, cuando realizamos un examen, ¿qué es lo que ocurre? Que se nos olvida todo, y justo cuando salimos de ese lugar lo recordamos. Es porque en cuanto la amígdala reduce su hiperactivación, recuperamos la información. ¿La información estaba disponible? Sí, pero no estaba accesible.
Y en último lugar nos encontramos con el cerebro amarillo. El cerebro amarillo es ese cerebro que se encarga de la gestión, es el director de orquesta, es el gerente, es el que se encarga de coordinar el rojo con el verde, con el azul, pero tiene una gran capacidad de empatía. Es muy consciente de lo que está ocurriendo en el cerebro, la decisión, la concentración, el control de los impulsos, la planificación, la regulación emocional. Son funciones ejecutivas que están en el cerebro amarillo. Bueno, estos serían los 4 cerebros, pero hablemos de algo fundamental para crear unas escaleras y un buen funcionamiento de estos cerebros. Hablemos de una sustancia que es el pegamento cerebral. ¿Y qué es el pegamento cerebral? Bueno, es aquella sustancia que se elabora con cariño, con tiempo y con paciencia en casa, sobre todo en casa. Y los ingredientes que mezclamos son muy especiales. Son protección, fomento de la autonomía, es darle la información no solo de lo que ocurre allá afuera, sino también en su cuerpo. La importancia de concretar o de sintonizar con sus necesidades, de estimularles lo suficiente, mas no lo demasiado, de ponerle límites. Todo esto bien combinado y aplicado en dosis pequeñas todos los días genera pegamento cerebral y hace que el cerebro funcione porque ese es el objetivo. Bueno, hablar de este tema es algo muy extenso, pero también muy interesante. Como pudimos ver en el video, es muy importante la relación del cerebro con las emociones, con las actitudes o con el comportamiento de nuestros hijos o nuestros alumnos. Yo aquí finalizo mi aporte. Espero que el abordado te ayude a conocer un poco más del porqué del comportamiento de los adolescentes en un aspecto retomado desde la neurociencia. No sin antes terminar con una frase que te hará reflexionar y espero que logres descifrarla. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Espero te haya gustado el contenido. Hasta la próxima.